Muy bien. Caramba, sigue llegando la gente. Ok, entonces vamos a complementar lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver series infinitas y vamos a resolver después unos ejercicios. Ok, cuando hablamos de series infinitas, hay una gran variedad de series infinitas. Nosotros solamente vamos a desarrollar las series de Taylor y el caso particular de la serie de Taylor, que es la serie de Maclaurin. Entonces, la serie de Taylor es una sucesión de términos en función del valor de la función en un entorno reducido a y de sus derivadas. ¿Sí? Es una serie infinita. Entonces, lo ponemos en estos términos, ¿no es cierto? Con la sumatoria de f de a. En realidad ahí no es elevado, ¿no? Significa la derivada enésima de f de a por x menos a elevado a la n, ahí sí, ¿no? Dividido entre n factorial. Entonces, donde n varía desde 0 hasta infinito. Ok, entonces esa sería la serie de Taylor. Y el caso particular de la serie de Taylor, que es la serie de Maclaurin, la única diferencia es que tomamos el entorno reducido igual a 0. Es decir, calculamos justo en el valor de x. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces ambas en realidad se pueden considerar como la serie de Maclaurin simplemente, ¿no? Porque, o ambas se las puede considerar como la serie de Taylor, porque la diferencia es simplemente cuando a igual a 0 es la serie de Maclaurin. Muy bien, entonces vamos a ver un ejercicio de cómo generar la serie para una ecuación, ¿no? Porque uno de los principales usos de la serie es representar cualquier tipo de función, ¿no? En este caso vamos a representar la función exponencial e a la x por una serie de Maclaurin. Entonces lo que hacemos es generar, ¿no es cierto?, los diferentes términos de nuestra serie en función del valor de la función en 0 y de sus derivadas. Entonces calculamos las derivadas de la función, ¿no es cierto? Acá tenemos el valor de la función e a la x, la primera derivada, que va a ser también e a la x, la segunda derivada, e a la x, la tercera derivada, e a la x. Bueno, e a la x es una función con características muy particulares, ¿no? Donde todas sus derivadas vienen a representarse de la misma manera. Entonces siempre va a ser e a la x. Y si reemplazamos ahora x por x igual a 0, ¿no es cierto? Obtenemos que el valor de f de 0 y todas sus derivadas, ¿no?, van a ser iguales a 1. Entonces esos resultados ahora los vamos colocando en su correspondiente posición, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener finalmente esta serie. Esta es la serie de Maclaurin entonces para e a la x. Esta serie es exactamente la misma que lo que está mostrado al lado derecho, ¿no es cierto? O sea, la función e a la x es exactamente igual a lo que está al lado derecho de la igualdad, cuando n es un valor infinito, ¿no? Cuando n varía hasta un valor infinito. Obviamente que
en la práctica no podemos tomar infinitos valores, entonces lo que hacemos es cortar la serie, y al cortar la serie estamos cometiendo un tipo de error que lo hemos analizado y que se denomina error de truncamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora, teniendo ya la serie de e a la x, vamos a resolver un problemita y que nos piden que calculemos, dice, el valor de e a la 0,5, utilizando entonces la serie de Maclaurin, ¿no?, para calcular el valor aproximado de e a la 0,5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir introduciendo un término de la serie a la vez y calculamos los errores relativos verdaderos y aproximados, ¿sí? Volvemos a incorporar el siguiente término y volvemos otra vez a calcular los errores relativos verdaderos y aproximados, ¿no? Y así sucesivamente. Cada vez que incorporamos un término de la serie, entonces calculamos sus correspondientes errores relativos. Ok, para poder calcular el error relativo verdadero, necesitamos conocer el valor verdadero. Entonces lo que hago es introducir en la calculadora e a la 0,5 y me da el valor que está mostrado acá, con la cantidad de dígitos que muestra mi calculadora, ¿no? En este caso son 10 dígitos, ¿no? 1, 64, 87, 21, 2, 71. A ver, vamos a verificar, a ver. E a la 0,5, ¿no? 1, 64, 87, 21, 27, 1. Ok, esos son la cantidad de dígitos que me muestra mi calculador. Probablemente ustedes que tengan una calculadora con mayor cantidad de dígitos pueden mostrar más cifras. Muy bien. Ahora, ¿cuántos términos de esta serie infinita vamos a introducir? Eso no los limita la condición de que el error aproximado en valor absoluto sea menor a una cierta tolerancia, YS, que contempla 3 cifras significativas. Ok, de la clase anterior ya nosotros hemos visto que la fórmula para la tolerancia es igual a 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n viene a ser la cantidad de cifras significativas que queremos utilizar para el error. Entonces, en este caso son 3. Por lo tanto, nos va a quedar así. 0,5 por 10 a la 2 menos 3 va a ser 0,0. Va a ser 0,5 por 10 a la menos 1, ¿no? Y esto es igual a 0,05%. Ok. Entonces, vamos a introducir términos de la serie hasta que el error aproximado sea menor a la tolerancia, que en este caso nos va a dar 0,05%. Muy bien. Entonces eso está en la siguiente página, ¿no?, donde se inicia la solución y calculamos, ¿no?, lo que he hecho en el paso anterior, calcular cuánto vale la tolerancia, ¿no? En este caso nos dio entonces 0,05% de error y por lo tanto vamos a introducir términos hasta el que el valor absoluto del error aproximado sea menor a 0,05%. Ok. Entonces comenzamos el ejercicio con nuestra primera aproximación, introduciendo el primer término de nuestra serie, ¿no?, que el primer término viene a ser 1. Ese es el primer término de la serie, por lo tanto lo colocamos ahí, ¿no? E a la x va a ser aproximadamente igual entonces a 1. Ahora calculamos el valor cuando x es igual a 0,5. Como del lado derecho de esta ecuación no hay x, quiere decir que es un valor constante para cualquier valor de x. Por lo tanto, e a la 0,5 valdrá 1, ¿no es cierto? Con ese valor aproximado, ahora calculamos el error verdadero. Entonces, acá en vez de anterior debería haber sido aproximado, ¿no? Entonces, el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100.
Entonces el valor verdadero, que es el que nos dio la calculadora, este es el valor aproximado, ¿no es cierto?, que viene ahí. Se resta del valor verdadero y dividido entre el valor verdadero multiplicado por 100, nos da entonces el error verdadero porcentual, ¿no? Relativo porcentual. 39,3% en este caso. Ok. Para calcular el error aproximado, necesitaríamos por lo menos dos aproximaciones, ¿no?, para poder evaluar el error relativo aproximado. Como solamente tenemos nuestra primera aproximación, ¿no es cierto? Este sería nuestro primer valor aproximado, entonces no tenemos con quién compararlo todavía. Entonces no podemos evaluar todavía el error aproximado. Por lo tanto, pasamos a la siguiente aproximación, donde ahora ya vamos a tomar los dos primeros términos de nuestra serie, ¿no es cierto? Ahora ya no va a ser solamente 1, sino va a ser 1 más x, ¿no? Los dos primeros términos de la serie. Con esos valores, ahora reemplazamos x por 0,5, que es lo que queremos calcular, a la 0,5. Ahora nos da la aproximación, la segunda aproximación nos da 1,5. Evaluamos el error verdadero, ¿no?, y nos dio ahora 9,05%. Ahora sí ya podemos calcular el error aproximado, ¿no?, porque ya tenemos esta que sería nuestra aproximación actual y este otro valor que sería nuestra aproximación anterior, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el valor actual menos el valor anterior dividido entre el actual por 100. Y eso nos dio un error de 33,3% de error para el error aproximado. Ok, esto para detenernos, ¿no es cierto?, tiene que ser menor a 0,05%. Y actualmente es 33,3%. Entonces todavía falta bastante para alcanzar esa tolerancia, ¿no? Sin embargo, fíjense que el error verdadero bajó desde 39,3 hasta 9,02, ¿no?, en una aproximación. Quiere decir que la convergencia hacia el valor verdadero es bien rápida, ¿no? Disminuyen rápidamente los errores. Ok, nuestra tercera aproximación entonces es considerar ahora los primeros tres términos de nuestra serie, ¿no? Volviendo acá a nuestra serie, entonces ahora ya tomamos hasta x al cuadrado sobre factorial de 2, donde el factorial de 2 viene a ser 2, ¿no es cierto?, que es lo que hemos colocado acá. ¿Sí? Ok, entonces tenemos este va a ser el valor aproximado de e a la 0,5, ¿no? E a la 0,5 entonces ahora nos va a dar 1,625. Calculando los dos errores nos da para el error verdadero 1,44 y 7,69 para el error aproximado, ¿sí? Fíjense que el error verdadero disminuyó desde 9,02, perdón, a 1,44. Y el error aproximado de 33,3 disminuyó a 7,69. Entonces disminuyen drásticamente, ¿no?, rápidamente. La cuarta aproximación consistiría en tomar el siguiente término, ¿no?, de la serie, que sería x al cubo sobre factorial de 3, donde factorial de 3 es igual a 6, ¿no? Eso y los siguientes términos ya los he colocado en un resumen en esta tablita, ¿no?, donde ya indico directamente el número de términos que estoy incorporando y sus valores aproximados, ¿no? Este es el valor aproximado de e a la 0,5, ¿no? Y acá tenemos los errores, ¿no?, el error verdadero, que acá debería haber sido y sub b, ¿no?, y acá y sub a, del error aproximado. Ok. Fíjense que acá en la
Cuando incorporo el quinto término de la serie, el error verdadero ya es menor a la tolerancia, ¿no? Sin embargo, el error aproximado todavía sigue siendo mayor a la tolerancia, ¿no? Que es 0,05%. Recién con el sexto término, ya el error aproximado viene a ser menor a 0,05% de error, ¿ya? Recién en la sexta. ¿Qué implica eso? Como nosotros este problema lo hemos indexado, por decirlo así, al error aproximado, necesitamos generar entonces, en este caso, o incorporar 6 términos de la serie para recién alcanzar la tolerancia deseada. Si lo hubiéramos indexado al error verdadero, hubiéramos necesitado solamente 5 iteraciones o 5 términos de la serie. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que al haber indexado respecto del error aproximado, estamos exigiendo que el valor que obtengamos, ¿no?, tenga una mejor aproximación que si lo hubiéramos indexado al error verdadero. En términos simples, lo que nos garantiza esa tolerancia es que la cantidad de cifras significativas que hemos utilizado para el error corresponda a la cantidad de cifras significativas que el valor aproximado va a coincidir con el valor verdadero. El valor verdadero, fíjense, es el valor que hemos utilizado acá, ¿no es cierto? Este es el valor verdadero. 1, 64, 87, 21, 27, 1. Y el valor aproximado con 6 términos va a tener ¿cuántos términos iguales al valor verdadero? Vamos a checarlo un poquito ahí. Fíjense, ahí están los dos valores, ¿no? 1, 6, 4, 8. 1, 6, 4, 8. Hasta ahí coinciden, ¿no es cierto? Hasta ahí coinciden los dos valores, el valor verdadero y el valor aproximado. Eso quiere decir que 4 cifras significativas son idénticas, ¿no?, del valor aproximado al valor verdadero, ¿sí? Y lo que nos garantiza la fórmula de la tolerancia es que por lo menos sea el número de cifras significativas que estoy utilizando para el error. En este caso, 3. Entonces nos garantiza que por lo menos 3 cifras, en este caso, serían iguales. Pero como vemos, en realidad, la cuarta cifra también es idéntica, ¿no?, en este caso. Ok, entonces funciona, digamos, la fórmula de la tolerancia y vemos que la convergencia de esta serie de Maclaurin o la serie de Taylor es muy rápida al valor verdadero. Es decir, disminuyen rápidamente los errores. Eso entonces hace con que en muchos casos no necesitemos generar muchas iteraciones o más bien incorporar muchos términos de la serie. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se hubiera entendido? Sí, ingeniero, ¿podría por favor volver a explicar la primera aproximación? La primera aproximación. Wow, ya. Ok, la primera aproximación es igualar, ¿no es cierto?, el valor de la función e a la x al primer término de la serie. Y nosotros acá en esta parte hemos desarrollado la serie, ¿no es cierto? Esta es nuestra serie y cada uno de estos son los términos, cada uno de estos elementos son los términos de la serie, ¿no? Este sería nuestro primer término, el segundo término, el tercer término, etc., ¿no? Entonces lo que hacemos es ir incorporando sucesivamente, ¿no?, primero el primer término, después los 2 primeros, después los 3 primeros, y así sucesivamente vamos incorporando. Y cada vez que incorporemos un término, ¿no es cierto? Cada vez que incorporemos un término, calculamos los errores relativos, verdadero y aproximado.
cada vez que incorporamos un término. Entonces, en el caso de la primera aproximación, el valor aproximado es 1, ¿no? Y calculando los errores, el error verdadero nos da 39,3. El error aproximado todavía no lo podemos calcular en la primera aproximación porque necesitamos por lo menos 2 valores aproximados, ¿no es cierto?, para poder compararlos. En la primera aproximación solamente tenemos 1. Entonces no podemos todavía evaluar el error aproximado. Pero ya en la segunda aproximación, cuando incorporamos el segundo término, ya tenemos 2 valores, por lo tanto ya podemos calcular el error aproximado. Ok, no sé si quedó alguna duda todavía. ¿Me comenta? Se quedó súper claro, Inge. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dejar de presentar. Y vamos a presentar ahora mi pizarrita para resolver un ejercicio. Ok. Muy bien. Entonces, están todos viendo, ¿no? La pizarrita ahí donde he escrito un ejercicio para calcular el valor de la función coseno de x cuando x valga 0,6 radianes. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con radianes. Entonces ponemos nuestras calculadoras en el modo radian. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos el anterior, ¿no es cierto? Solo que ahí utilizamos la función e a la x. Ahora vamos a utilizar la función coseno de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra serie de Maclaurin para coseno de x. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esa serie. Entonces, f de x es coseno de x. La primera derivada de coseno nos va a dar ¿cuánto? Menos seno, ¿no es cierto? La segunda derivada va a ser derivada de menos seno, va a ser menos coseno, ¿no? La tercera derivada va a ser ahora, la derivada de coseno es menos seno, con el menos que estaba ya ahí, nos queda entonces seno, ¿no? La derivada cuarta, la derivada del seno, coseno directamente. Y fíjense que ya volvimos otra vez al inicio, ¿no? Entonces, nuevamente se van a ir repitiendo, ¿no?, las siguientes derivadas con los mismos valores que obtuvimos aquí. Ok, entonces ahora calculamos cada uno de estos términos en x igual a 0, ¿no?, que es para la serie de Maclaurin, ¿no? Entonces, f de 0 es coseno de 0, ¿no? ¿Cuánto es coseno de 0? 1, ¿no? La primera derivada en 0 va a ser entonces menos seno de 0, 0, ¿no es cierto? La segunda derivada va a ser menos coseno de 0. Entonces va a quedar menos 1. La tercera derivada en 0 va a ser entonces seno de 0 igual a 0. La cuarta derivada en 0 va a ser coseno de 0 igual a 1. Y se repiten nuevamente los mismos términos, ¿no? Es decir, ya no necesitamos calcular más términos de la serie porque ya conocemos, ¿no?, cómo se van a comportar. Entonces, aquí escribimos ahora cómo es la serie de Maclaurin, ¿no? Va a ser f de 0 más la primera derivada de f por x más la segunda derivada en 0 por x al cuadrado sobre 2, 2 factorial, da lo mismo, más la tercera derivada de f en 0 por x al cubo sobre factorial de 3, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner
más la derivada cuarta de f de 0 por x a la cuarta sobre factorial de 4 y así sucesivamente. Entonces ahora reemplazamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es f de x? Es coseno de x, ¿no? Coseno de x entonces va a ser, ¿cuánto es coseno de 0? 1. ¿Cuánto es la primera derivada de la función en 0? 0, ¿no? Entonces acá nos fijamos que todas las derivadas impares nos van a dar 0. Entonces para no escribir, no porque los términos 0 no forman parte de la serie, ¿no? No son nada. Entonces todos los términos que son 0 los eliminamos de nuestra serie, ¿no? Y van a ser entonces todas las derivadas impares van a ser 0. ¿Ya? Entonces colocamos solamente las derivadas pares que van a ser ya sea menos 1 o 1, ¿no? Esos son los valores de las derivadas pares. Entonces, la derivada segunda de coseno en 0 vale menos 1, ¿no es cierto? Este valor de acá es la derivada segunda. Entonces colocamos acá menos 1 por x al cuadrado sobre factorial de 2, que es 2. El siguiente término sería la derivada cuarta, ¿no? La derivada cuarta que es más 1 por x a la cuarta sobre factorial de 4, que nos da 24, ¿no? El siguiente término sería la derivada sexta, ¿no? De coseno de x, que se va a ir turnando, ¿no es cierto?, el valor positivo con el valor negativo. En este caso ya va a ser negativo de la x a la 6 sobre factorial de 6. ¿Cuánto es el factorial de 6? A ver. 6 factorial, 720, ¿no? ¿Eso es? 36, creo. ¿No? 720 creo que da, ¿no? A ver, incorporamos un término más. El siguiente término sería x a la 8, ¿no es cierto? El término de derivada par sobre factorial de 8. ¿Cuánto es el factorial de 8? 40.320, ¿no? Y así sucesivamente, no pudiéramos calcular más términos de esa serie. Entonces ya conocemos cómo se comporta, ¿no?, la serie de Maclaurin para coseno de x. Entonces esa es la serie de Maclaurin para coseno de x, ¿no? Lo vamos a escribir ahí, ¿no? Serie de Maclaurin para coseno de x. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra serie y el objetivo es calcular coseno de 0,6, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ir incorporando un término de las series a la vez, y cada vez que introduzcamos un término, calculamos los errores relativos y aproximados, ¿eh? Ok, ¿cuántos términos de la serie vamos a incorporar? Hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia, considerando 4 cifras significativas. Entonces acá ya yo he reemplazado, ¿no es cierto?, el valor de n, ¿no? 2 menos n, 2 menos 4, y entonces la tolerancia va a ser igual a 0,05%, un valor bien pequeño. Por lo tanto, el ejercicio termina cuando el error aproximado en valor absoluto sea menor a 0,005%. Muy bien. Entonces acá ya tenemos preparada nuestra tablita. Vamos a comenzar el cálculo. Entonces, incorporamos el primer término de la serie, ¿no? ¿Cuánto vale el primer término de la serie? 1, ¿no es cierto?
Entonces, acá colocamos el valor aproximado, entonces, para coseno de 0,6, ¿no? Acá vamos a escribirlo de esta manera. El coseno de x en 0,6, ¿no? Entonces nos da 1, ¿no? Nuestro primer valor aproximado. Si yo coloco en la calculadora coseno de 0,6 con la calculadora en radianes, entonces obtengo este valor de acá, ¿no es cierto? 0,82, 53, 35, 61, 49. Ese es el valor que me da la calculadora y lo tomo como el valor verdadero, ¿sí? Por lo tanto, comparo ahora el valor que he obtenido, el valor aproximado, con ese valor verdadero, ¿sí? ¿Y cuánto me da el error verdadero entonces? Entonces, agarramos la calculadora y calculamos, ¿no? El valor verdadero menos 1 dividido entre el valor verdadero por 100. Y eso nos da un error de menos 21,16% de error. Fíjense que estoy introduciendo solamente 4 cifras significativas para el error, que es lo que me dice el ejercicio que tome, ¿no? 4 cifras significativas para él. Entonces solamente represento el número que me da la calculadora con 4 cifras significativas, nada más. Ok, el error aproximado todavía no lo puedo calcular porque necesito por lo menos, ¿no es cierto?, 2 aproximaciones, 2 valores aproximados. Entonces paso a la siguiente aproximación, que serían utilizar los primeros 2 términos de la serie. 1 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto da eso? Entonces, va a ser 1 menos 0,6 elevado al cuadrado dividido 2. Y eso me da, según yo, 0,82. Ok. Entonces, ahora calculo el error verdadero, que va a ser el valor verdadero, que es el valor que tengo acá, ¿no?, menos el valor aproximado, que es 0,82, dividido entre el valor verdadero por 100. Entonces hago esa operación. Y eso me da, ¿cuánto? 0,64, perdón. El último lo redondeamos, ¿no?, a 65, porque el primer dígito que estamos descartando, el número 7, es mayor a 5. Entonces, el último dígito retenido aumenta en 1. Como ya tenemos 2 valores aproximados, ya podemos calcular el error aproximado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos el error? Ahora vamos a colocar acá las 2 formulitas, de todas maneras, ¿no? El error verdadero, que es el valor actual menos el valor anterior, dividido entre... no, perdón, acá no es. Esta es la fórmula del error aproximado. Es el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. Ok, este es el error verdadero. Y el error aproximado era lo que estaba colocando ahí, ¿no? Es el valor actual, ¿sí?, menos el valor anterior dividido entre el valor actual por 100. Este es el error aproximado, entonces, ¿no? Ok, entonces hacemos operaciones. Va a ser el valor actual en esta, con 2 términos de la serie, va a ser 0,82, menos el valor anterior, ¿no?, que es 1, menos 1, dividido entre el actual, que es 0,82, por 100. Y eso me da un error de ¿cuánto? De menos 21,95.
Ese es el error aproximado. Ok. ¿Hasta cuántos términos vamos a incorporar? Hasta que ese error sea menor a 0,05% de error, ¿no? Entonces incorporamos un nuevo término de la serie. Ahora vamos a tener estos tres términos de nuestra serie. 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 24. Entonces, al término que ya habíamos calculado, ¿no?, anterior, ¿no?, al valor aproximado, le sumamos ahora el tercer término de la serie, ¿no?, que es x a la cuarta sobre 24, con x igual a 0,6. Entonces va a ser 0,82 más 0,6 elevado a la cuarta dividido entre 24. Y eso nos da, según yo, 0,8254. Espero que todo el mundo esté con su calculadora haciendo los cálculos por si me equivoco. Ok, entonces ahora comparamos esta última aproximación con el valor verdadero. Entonces va a ser el valor verdadero menos 0,8254 dividido entre el valor verdadero por 100. Y eso nos da ahora un valor bien pequeño ya, ¿no? Va a ser 0,007801. ¿Sí? Y mantengo entonces siempre las 4 cifras significativas, ¿no? Aquí están las 4 cifras significativas para el error. Luego calculo el error aproximado con estas dos últimas aproximaciones, ¿no es cierto? El valor actual menos el valor anterior dividido entre el actual por 100. Entonces va a ser 0,8254 menos 0,82 dividido entre 0,8254 por 100. Y eso nos da un error de 0,6542. Ok. Introducimos el cuarto término de nuestra serie. Y ahora va a ser incorporar el menos x a la sexta sobre 720. Ese sería el cuarto término de nuestra serie, ¿cierto? Entonces va a ser 0,8254 menos 0,6 elevado a la 6 dividido entre 720, ¿no? Y eso nos va a dar 0,82,533,52. Luego estoy colocando todos los términos que da mi calculadora. Ok, entonces ahora calculo el error verdadero, que es el valor verdadero, menos el valor aproximado, dividido entre el valor verdadero por 100. Y eso me da el siguiente valor, 0,0005027. Ok, este valor ya es menor a la tolerancia, ¿no? Si fuese por el error verdadero, hasta ahí llegaría. Ahora calculamos el error aproximado, que es el valor actual, menos el valor anterior, que es 0,8254, dividido entre el actual por 100. Y eso nos dio menos 0,007851. Levemente superior todavía a la tolerancia, que debería haber sido 0,005, ¿no es cierto? Esa es la tolerancia. Entonces está un poquito por arriba. Entonces incorporamos el siguiente término de la serie, que ahora va a ser el x8, ¿no?, x a la 8 sobre 40.320. Entonces al valor que tenemos, al último valor aproximado, le sumamos, ¿no?, el valor de más, entonces va a ser, ¿no?, más 0,6 elevado a la 8, dividido entre 40.320.
740.320, ¿no? Y eso nos da 0,82, 533, 56, 166. Ok. Eso es el que, con 5 términos, entonces ese es el valor aproximado. Ok. Entonces ahora calculo el error verdadero, que va a ser el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100. A ver. Entonces va a ser, a ver, otra vez lo hago. Ya. Entonces va a ser menos 6 ceros antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, 20, 13. Un valor muy pequeño. Y ahora calculo el error aproximado con estas dos últimas aproximaciones, ¿no? Entonces va a ser el valor actual menos el valor anterior dividido entre el actual por 100. Y eso me va a dar 0,000, 4 ceros, 50, 47. Y esto obviamente es menor a 0,05, que es la tolerancia, ¿no? Entonces hasta ahí llegó el ejercicio, ¿no? Entonces verificamos ahora que cuántas cifras significativas del valor aproximado son idénticas al valor verdadero, ¿no? ¿Dónde lo tenemos el valor verdadero? Acá. Entonces tenemos aquí 82, 533, 56, hasta 56, 1 inclusive, ¿no? Son 3, 6, 8 cifras significativas idénticas, ¿no? Hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces hemos tenido un valor bastante próximo al valor verdadero, ¿sí? Acá la tolerancia nos garantizaba solamente 4 cifras significativas, ya que hemos obtenido el doble de cifras significativas idénticas al valor verdadero, lo cual es algo excepcional. Muy bien. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho? ¿Algo que no se hubiera entendido? ¿Todo está claro? ¿O ya se me durmieron? Todo claro, todo ¿Todo claro. claro? Bienísimo. Aquí seguimos, aquí seguimos.